Buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva edición del Cineforum Antonio Iniesta, que organiza el Instituto en colaboración con la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y apoyado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este Cineforum se enmarca precisamente en las actividades que impulsa la propia Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de acercar la cultura preventiva al público en general, a la sociedad, a través de el visionado de películas que tratan sobre temas que podrían acercarse a los problemas que puede haber en un lugar de trabajo. Para ello, cada año la Agencia Europea promueve la realización de un certamen cinematográfico en el contexto del Festival DOC Lisboa, y cada año anima a cineastas de todas las nacionalidades a desarrollar trabajos creativos en versión cine que traten sobre los lugares de trabajo. En concreto, en esta edición del Cineforum hemos elegido la película Wishful Filming de Sarah Banack, que nos servirá como hilo conductor en un coloquio que vamos a realizar ahora sobre el sector de la construcción. Este Cineforum lo hemos denominado Cimientos del pasado y presente, construyendo un futuro más seguro. Quiero recordarles que tienen disponible el acceso a la película, si no la han podido ver ya, en un enlace que les ha llegado a la hora de hacer la inscripción, en el momento de hacer la inscripción. Sobre la película, les voy a indicar que es un cortometraje, es el cortometraje que nos inspira hoy y que ha sido ganador de la edición de 2025 del certamen cinematográfico que promueve la Agencia Europea. Entonces, se trata de una cinta minimalista en la que la cineasta nos invita a reflexionar sobre lo que significa trabajar en el sector de la construcción. No les quiero desvelar mucho, pero les indicaré que Sarah Banack deambula por una ciudad, que en este caso es Bruselas, con una pequeña cámara de bolsillo, y va visitando obras de la construcción, y en esta cinta podemos ver a las personas que trabajan en estas obras haciendo algo que realmente no estamos acostumbrados a ver hacer. Se trata de introducir secretos, mensajes secretos que quieren dejar a generaciones futuras, depositados en distintos ladrillos o elementos que se funden con la obra en la que trabajan. Esta es una visión que la cineasta quiere reflejar en versión de anhelos de las personas que trabajan en este sector. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a conocer un poco más de cerca el sector de la construcción, que representa aproximadamente entre un 6,7 y un 7% del empleo total nacional en España. Este sector tiene unos retos a los que se enfrenta, como es el reemplazo generacional debido al envejecimiento de la población, de la población empleada. En este sector representa este envejecimiento, podemos ver que más de la mitad de la población empleada en la construcción tiene más de 45 años. También es un sector en el que hay una baja presencia femenina.
también vamos a poner el foco en este sector como uno de los sectores prioritarios en materia de seguridad y salud en el trabajo, y queremos identificar las claves que nos van a ayudar a construir un futuro más seguro, teniendo en cuenta estos retos a los que se enfrenta. Y vamos a hablar de las soluciones digitales más innovadoras que pueden también ayudar a integrar la seguridad y la salud en el trabajo, y cómo podemos, a través del impulso de la formación, lograr las competencias necesarias de los profesionales que van a integrarse en la construcción, en un sector de la construcción 5.0. Para ello hemos invitado a 5 personas expertas en este sector que nos van a ayudar a entender qué podemos hacer, cuáles son las claves para reforzar la cultura preventiva. Voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Empezaré con Irene Otero Jiménez, que es graduada en Filosofía, es máster en Prevención de Riesgos Laborales, es técnica de este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente trabaja en el Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral, y ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre las mujeres en el sector de la construcción con perspectiva de género. También contamos con Ana Isabel Sevillano Monedero. Ana es profesora del ciclo de formación profesional de técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales en un instituto de educación secundaria, el Instituto Benjamín Rúa de Móstoles, en Madrid, y es jefa del Departamento de Seguridad, Medio Ambiente de dicho instituto, de dicho centro educativo. También está con nosotros Diego García Páramo, que es licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Prevención. Es jefe de la Unidad Técnica de Construcción en el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También hemos invitado hoy a Cristina Jarreño Escudero. Cristina es arquitecta del Instituto Valenciano de la Edificación, que es una fundación sin ánimo de lucro de la Generalitat Valenciana. Cristina desarrolla su labor en proyectos europeos de investigación que están relacionados con la eficiencia energética, la sostenibilidad, la formación profesional de este sector. Y también contamos con Antonio Santander, que es licenciado en Ciencias Químicas. Él es responsable de gestión de recursos de seguridad y salud en la Fundación Laboral de la Construcción. Es también máster en Prevención de Riesgos Laborales y es formador de formadores. Con este panel de personas expertas vamos a centrar nuestro tema un poco a través de este coloquio en el tema de la construcción en este sector, para conocer cuáles son los distintos retos y cómo va a evolucionar el sector de la construcción en el futuro. Voy a empezar, bueno, ya dando la bienvenida a todos, y me dirigiré primero a Diego García, porque bueno, he hablado que el sector de la construcción es un sector que está dentro de las actividades prioritarias en función de la siniestralidad, y queremos saber, Diego, ¿a qué se debe esta situación y cuáles son las principales causas de la siniestralidad de este sector? Buenos días, Belén, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría comenzar indicando un poco por qué hablamos de actividades prioritarias en prevención, o sea, cómo se establece. En este sentido, quiero comentar que el Instituto anualmente lleva a cabo un análisis de los datos de siniestralidad laboral con la finalidad de identificar estas actividades y para comparar los datos de siniestralidad entre distintos sectores, empresas,
lo que hacemos es utilizar datos relativos como índices, en particular el índice de incidencia, que es el que más habitualmente se utiliza. Estos datos relativos se recogen en un informe anual que se conoce como el Informe de Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad, y como bien indicas, el sector de la construcción, por desgracia, se suele encontrar dentro de estas actividades prioritarias debido principalmente, por desgracia, también a que suele tener unos índices de incidencia totales muy elevados y también unos índices de incidencia de accidentes mortales también elevados. Las causas de esta situación, de estos índices elevados, pues son muy diversas, pero podemos indicar que las características de las obras de construcción en sí mismas pues son especiales. Las obras de construcción son lugares muy dinámicos y cambiantes en los cuales pues, las condiciones de trabajo que se presentan van a ir evolucionando a lo largo del ciclo de vida de la obra y también van a ser diferentes entre obra y obra, con lo que implica que las medidas preventivas que se tienen que adoptar pues, se tienen que ir adecuando a las características de la obra y al momento en concreto en el que se encuentra, lo cual supone una dificultad añadida con respecto a otros sectores de actividad. También podemos decir que algunos de los riesgos que nos encontramos en las obras no tienen el origen en el propio entorno en el que se lleva a cabo la obra, y ello puede ser debido, entre otros, a las características del terreno, instalaciones, vías de circulación, riesgos que en algunas ocasiones pues, no son totalmente controlables o fáciles de controlar porque no forman parte específicamente de la obra, sino que influyen en ella, y también es otro elemento a tener en cuenta. Otra de las posibles características de las obras de construcción es la elevada concurrencia de empresas y trabajadores por cuenta ajena que desarrollan su actividad en estos emplazamientos, actividades que tienen diferentes intereses y que generan riesgos que se pueden afectar entre sí, con lo cual hay que destacar el papel que tiene la coordinación a este respecto, dado que pueden generarse actividades que son incompatibles entre sí y hay que ver si hay algunas actividades que no se pueden realizar a la vez por ser incompatibles, y en este respecto quiero comentar el papel tan relevante que tienen los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo. También podemos indicar como característica particular de las obras las actividades que se llevan a cabo, que pueden ser especialmente peligrosas. Entre ellas podemos citar la utilización de maquinaria pesada, la utilización de equipos de trabajos temporales en altura, andamios, trabajos verticales, trabajos en cubiertas o trabajos con instalaciones eléctricas que en determinadas circunstancias pueden requerir la utilización de equipos de protección individual como última solución para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, con lo que ello también puede implicar. Y por último, no podemos olvidar que las obras de construcción suelen regirse por unos plazos muy concretos y cerrados, lo cual puede implicar, a su vez también, o puede conllevar que se tenga que improvisar, dado las prisas que se hacen a veces las cosas, y como sabemos, las prisas y la improvisación nunca son buenas consejeras. Respondiendo un poco a tu segunda pregunta, y teniendo en cuenta las características de las obras y sobre todo la información que vamos a obtener a partir de los datos de siniestralidad del informe Delta, y en particular y de una manera más específica los informes literales de las investigaciones de accidentes que llevan a cabo las comunidades autónomas, de los accidentes que ellos investigan, podemos identificar cuáles son las principales causas de la siniestralidad en el sector de la construcción. De manera más específica y hablando y centrándonos de manera más concreta en los accidentes con consecuencias graves y mortales, podemos decir que la principal causa de siniestralidad de estas características en el sector de la construcción son las caídas de altura. Profundizando el análisis de estas caídas de altura, podemos ver que un número muy importante de las mismas se producen en obras pequeñas, obras de corta duración, escasa complejidad técnica, presupuesto limitado, y que por ende, por desgracia, se suelen producir una desatención a veces de los aspectos preventivos. Pero si también analizamos un poco más estas caídas de altura que se producen en el sector, nos identificaremos que hay determinados elementos o equipos que son los más relevantes desde los cuales se producen. Quiero destacar las caídas desde cubiertas, las caídas desde escaleras de mano o de andamios.
En primer lugar, siempre van a estar las caídas de cubierta, que son el elemento o el emplazamiento desde el cual se produce mayor número de accidentes con consecuencias mortales y un número muy importante de accidentes con consecuencias graves. En segundo lugar, se encuentran las escaleras de mano, que si bien no tienen un número tan importante de accidentes con consecuencias mortales, sí que son responsables de un número muy elevado con consecuencias graves, y los andamios, que están en tercer lugar, donde más o menos están equilibrados, pero también engloban menor número de accidentes. Para cerrar tu pregunta, me gustaría comentar muy brevemente las características de las caídas que se producen desde cubiertas. Estas se van a producir durante el ascenso y descenso de la propia cubierta, porque no disponemos de unos medios de acceso adecuados, y también se nos van a producir mientras que estamos sobre la propia cubierta, bien sea por el perímetro de la misma, porque no tenemos unas protecciones adecuadas, o bien sea porque se nos rompe la propia cubierta, se rompe el material de cubrición, se rompen elementos frágiles y nos caemos a través de ella. Estas caídas, si pensamos un poquito, se podrían resolver muy fácilmente desde la fase de diseño. Si nosotros proyectamos medios de acceso adecuados y proyectamos cubiertas resistentes o con protecciones adecuadas, fácilmente todos estos accidentes se podrían evitar fácilmente. Muchas gracias, Diego. Pues hemos visto así más o menos pasado por, viendo los accidentes, una línea general de cómo ocurren, pero no sé si en el caso de la población femenina en el sector de la construcción, porque viendo la película hemos visto solo una mujer. Y bueno, nos planteamos también la pregunta de por qué están infrarrepresentadas las mujeres en este sector y cuáles son sus barreras para acceder. Irene. Bueno, Irene, muchas gracias por la presentación. Yo traigo al respecto unos datos del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción que dicen que en 2025 hubo 166.833 mujeres afiliadas al sector de la construcción. Se ha registrado el mayor peso porcentual desde 2014, por lo que el número de mujeres en el sector está aumentando en los últimos años. Aún así, siguen sin estar equiparadas al número de hombres que están afiliados en el sector de la construcción. Ellas suponen solo el 11,5% de las personas trabajadoras. Más de la mitad de estas mujeres se concentran en 5 ocupaciones, que son en la mayoría de perfil administrativo, salvo las ingenieras. Por lo tanto, hay pocas mujeres trabajando a pie de obra. Y con el tema de la falta de relevo generacional que estábamos hablando al principio, pues una solución podría ser atraer el talento femenino al sector de la construcción, ¿no? Entonces, ¿por qué no están accediendo las mujeres al sector? Pues por ejemplo, si vemos el tema de los salarios, como he mencionado, pues entran en perfiles administrativos y por lo tanto hay una percepción generalizada de que las mujeres no ganarían tanto en este sector como en otros. Pero si vemos, por ejemplo, el convenio colectivo de la construcción de la Comunidad de Madrid, fija el salario de peón suelto en 23.051,90 euros anuales y por otra parte, si vemos el convenio colectivo de la limpieza de edificios y locales, también de la Comunidad de Madrid, que es un sector feminizado, el salario de peón especialista se fija en 17.972,50 euros anuales. Esto es una diferencia de 5.000 euros anuales. Con esto no quiero comparar las condiciones del puesto de trabajo de los dos, sino evidenciar las diferencias salariales que hay en sectores con una distinta composición de género y por ello la incorporación de más mujeres al sector de la construcción podría paliar las desigualdades sociales que persisten hoy en día, como son la brecha salarial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre también cuando las mujeres quieren acceder a este sector? Pues los estudios evidencian que ellas tienen más problemas para acceder a los puestos de trabajo, sobre todo en los oficios, cuando terminan su ciclo formativo. También hay un estudio de la Fundación Laboral de la Construcción que se desarrolló en España y en otros países que indica que tanto empresas como docentes del sector y plantilla del sector
comparten la idea de que una mujer con la misma formación pues, podría hacer las tareas de los oficios igual que un hombre. Pero en este estudio, también por parte de los docentes, se recoge que ellos ven que sus alumnos, cuando terminan su formación, son contratados inmediatamente y en cambio sus alumnas no, cuando ellas tienen las mismas competencias, ¿no? Por lo tanto, hay elementos discriminatorios del proceso de selección y además esto lo vemos no solo en el sector de la construcción, sino también en otros, porque últimamente además se está utilizando la inteligencia artificial para hacer cribados de currículums y por lo tanto, como la IA se entrena con el histórico y estos puestos lo han ido ocupando tradicionalmente los hombres, se siguen perpetuando los sesgos a la hora de elegir a las mujeres. Además, las personas entrevistadas de recursos humanos del sector indican que la experiencia es el requisito que más se valora en los oficios y este requisito en principio sería algo objetivo, que no genera discriminación, pero ya estamos viendo que a las mujeres no se les da la misma oportunidad para acceder y por lo tanto no ganan experiencia y no tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Es decir, los procesos de selección no son neutros y quería leer el testimonio de una carpintera de un artículo de Moir et al. Al respecto que dice: la lucha más difícil es ir contra la presunción de que las cualidades tradicionalmente masculinas como la supresión de emociones son habilidades o cualificaciones que se necesitan para ser una carpintera competente, cuando la habilidad de carpintería nada tiene que ver con las percepciones culturales de ser hombre o mujer. También existen otras barreras para acceder al sector, las largas jornadas y la poca flexibilidad que hay a la hora de realizar los trabajos hacen que a las mujeres les resulte más difícil compaginar estos trabajos porque ellas se siguen encargando persistentemente de las tareas domésticas y de cuidados y por lo tanto esta desigual distribución del trabajo reproductivo hace que tengan, que tengan que decidir acerca de si entrar o no al sector y luego también condiciona sus decisiones a la hora de permanecer en el sector. Además, los estudios recogen que el sector de la construcción es especialmente hostil para las mujeres y hay informes como el de la Comisión de la Construcción de Quebec que evidencian que ellas tienen muchos problemas para integrarse en los equipos de trabajo y que tienen un menor apoyo social. Esto junto con una percepción negativa que se tiene de las capacidades de las mujeres, porque se les considera débiles o poco capacitadas, aunque hemos visto, por ejemplo, en la película que hay diferentes corporalidades de hombres de todos los tamaños, pero bueno, como se percibe así a las mujeres, pues al final ellas sienten que en este sector no pertenecen y por lo tanto no acceden o les cuesta conseguir que permanecer y desarrollar su carrera aquí. Muchas gracias. Vemos que hay poca diversidad en ese sentido y hay todavía camino por recorrer, pero bueno, es esperanzador también saber que está creciendo la representación de la mujer en el sector de la construcción. Y me voy a dirigir ahora a Ana Isabel como profesora de formación profesional de expertos y expertas en prevención de riesgos laborales. Me imagino que tenéis contacto con el alumnado que se ha ido incorporando en el sector y nos gustaría saber qué percepción te transmiten, ¿no? de cuáles las principales necesidades preventivas que ven en este sector, ¿no? Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Belén, por la presentación y también por dar voz a un gremio que, digamos, es el gran desconocido, que son los técnicos de nivel intermedio de prevención de riesgos laborales, pero que quiero recordar que se están formando como tales con una titulación que es habilitante para el ejercicio de la profesión y que empezó a regularse en el año 2001, que de hecho es de los técnicos que os voy a hablar ahora ya incorporados al sector, aunque más tarde os comentaré que ya en este curso académico tenemos un nuevo plan de estudios que forma o que habilita a estos técnicos. Antes Diego comentaba que la importancia de los coordinadores de seguridad
seguridad y salud en obra, pero yo quiero recordar también la importancia de los recursos preventivos y de los técnicos de prevención encargados de la prevención y la actividad preventiva, que en muchas ocasiones son técnicos intermedios. Tú también comentabas, Belén, el problema del envejecimiento del sector, y esto también se nota en la propia profesión. Hay una cierta reticencia de los técnicos intermedios para incorporarse, para buscar su salida profesional en el sector de la construcción. Y curiosamente se incorporan los alumnos recién titulados más jóvenes como recursos preventivos en obra, pero enseguida intentan dirigirse a servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propios, para desarrollar su carrera profesional en otros sectores. Sin embargo, los técnicos que formamos de mayor edad, los que ya tienen experiencia profesional en otros sectores, que son con los que he contactado para ver su visión, para que me contaran la experiencia que tienen a día de hoy, y que además trabajan para grandes constructoras a pie de obra, tienen mayor edad y mayor experiencia profesional, aunque en otros sectores productivos. Tengo alumnos que han hecho una reconversión profesional procedentes de sectores como las telecomunicaciones, la vigilancia privada, la hostelería, pero que el ciclo para ellos ha sido un revulsivo para reorientar su carrera profesional. Este alumnado me cuenta la experiencia que tiene. No es tanta la que ha comentado Diego, que es verdad que todos esos factores de riesgo están ahí, pero ellos me hablan del factor humano, de la falta de concienciación que sigue habiendo en los trabajadores de la construcción a la hora de adoptar medidas preventivas para su propia seguridad, y también de la falta de concienciación de los mandos intermedios, de las subcontratas que muchas veces están en la obra y con las que ellos tienen que luchar para que adopten esas medidas preventivas. Igualmente, este alumnado, estos técnicos intermedios de prevención de riesgos laborales, me hablan de la gran presión a la que están sometidos por la alta responsabilidad jurídica en obra. Ellos saben que cualquier accidente, como han comentado, pues, puede ser mortal, y ellos están ahí al pie del cañón. No quiero dejar pasar también el recordar que estos técnicos, es verdad que no pueden nunca, que trabajan mano a mano con los coordinadores de seguridad y salud, que además esos coordinadores son los que llevan la coordinación en obra, pero el técnico intermedio tiene atribuidas las funciones de coordinación de la actividad empresarial en el resto de sectores por el Real Decreto 171/2004, y de ahí todas las competencias que tiene en el sector. En cuanto a las propuestas que ellos hacen, pues es aumentar el número de campañas de sensibilización en colaboración con las propias empresas, y sobre todo el trabajar desde la propia formación del técnico de prevención intermedio, la escucha activa, la escucha asertiva, el tener en cuenta las propuestas que hacen los propios trabajadores. Los trabajadores muchas veces dicen que no les hacen caso porque tienen la experiencia a pie de obra, pero les falta la experiencia preventiva, que es la que aportan ellos. Y ellos se han dado cuenta de que solo escuchándoles pueden tener un aliado y pueden realmente trabajar y llegar a que interioricen esa cultura preventiva en el sector preventivo. Muchas gracias, Ana. Sí, es importante también dar voz a los técnicos intermedios que bueno, pues están haciendo un papel importante. Y como bueno, estamos hablando de reforzar la cultura preventiva, esto sí que estamos de acuerdo. También con esto queremos contribuir un poco a impulsar un poco esa mirada y el reforzar esa cultura preventiva. Sobre el tema de la siniestralidad, volviendo a Diego, me gustaría saber, porque hemos visto la alta siniestralidad relacionada con las caídas en altura, ¿no? ¿Cuál es la contribución, por ejemplo, qué herramientas tiene el instituto o qué contribución hace el instituto? Porque se han hablado de las campañas, de la necesidad de reforzar esto. ¿Qué podemos hacer desde el instituto? ¿Qué se está haciendo? Bueno, en primer lugar, antes de hablar de las herramientas que tenemos, me gustaría poner un poco en valor lo que estamos comentando. ¿Qué herramientas o qué soluciones se tienen que adoptar con carácter previo a las herramientas que hace el instituto? En este sentido, y retomando un poco lo que venimos diciendo,
Las caídas de altura y en particular las caídas desde cubierta son la principal causa de mortalidad en el sector de la construcción. Eso es así, ¿no? Estas caídas tienen un elemento en común y es que se producen desde cubiertas que no están bien diseñadas, que no son lugares seguros para trabajar, y eso es obvio, y como hemos dicho anteriormente, gran parte de la solución de este problema se puede encontrar en el diseño, y ahí un poco con tu pregunta. Entonces, en este sentido, tenemos que decir que aquellos que tienen la capacidad para proyectar, pues tienen mucho que decir, ya que en cierta medida tienen la capacidad para eliminar este tipo de riesgos de caída de altura, ya que definen las características que tienen que tener la cubierta. Y es en la fase de diseño en la cual vamos a tener toda la información y una gran capacidad para eliminar riesgos, que luego pues, no se tendrán que encontrar los compañeros que trabajen en obra, ¿no? Y ya que va a ser la fase en la cual nosotros vamos a saber qué uso se va a dar esa cubierta, y para esos usos que se van a dar, más los previsibles que hay que tener en cuenta en base a la evolución de la actividad social que tenemos, incremento de la actividad es sobre la cubierta, instalación de placas fotovoltaicas y otros usos diferentes que se prevén, pues tendremos que saber qué actividades se van a llevar a cabo, qué personas las van a hacer, con qué medios, y podremos identificar qué riesgos se pueden presentar, prever qué riesgos se pueden presentar, ver qué medidas, y a través de soluciones de diseño podemos eliminarlo. De tal manera que podemos decir que las personas con capacidad para proyectar, los proyectistas, tienen en sus decisiones un papel muy relevante de cara a resolver esto. Y también hilando un poco con lo que hemos dicho anteriormente de los datos de siniestralidad, y que no es nada nuevo esto del diseño, ya la directiva 9257-CE, que es relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, viene a decirnos que en esa época, cuando se elaboró, en su preámbulo se recoge que más de la mitad de los accidentes que se producen en el sector de la construcción tienen su origen en malas decisiones arquitectónicas u organizativas o una mala planificación de la obra en las fases iniciales. O sea, estamos hablando del año 92 que se aprueba la directiva, pero la directiva se elaboró previamente, con lo cual no es nada nuevo esto de identificar que en el diseño podemos hacer muchas cosas. Y también tenemos que recordar que la legislación propiamente nuestra, el Real Decreto 1627/1997, dedica 3 artículos en concreto, el 5.6, el 6.3 y el 8, a establecer una serie de obligaciones para el proyectista, diciéndole que tiene que tener en cuenta los principios de prevención a la hora de elaborar el proyecto, y en particular también le recuerda la necesidad de que incorpore las informaciones y las consideraciones que sean necesarias para que esos trabajos que posteriormente se realicen en el edificio, bien sea la cubierta en otro emplazamiento, se puedan llevar a cabo de manera segura. A este respecto, y ya voy cerrando un poco la introducción, pues es necesario que en la fase de proyecto, en particular para el diseño de cubiertas, pues integremos una serie de consideraciones, una serie de requisitos, dispositivos y elementos que permitan que las cubiertas sean seguras. Por ejemplo, en cuanto a los accesos, la resistencia de la propia cubierta y de los elementos translúcidos que pueden tener, el tránsito sobre la cubierta, los medios de acceso, etc. Pero también tenemos que recoger información en el proyecto de las medidas o actuaciones que se tienen que llevar a cabo para la revisión y mantenimiento de estos elementos. Y cerrando un poco la introducción, para tener en cuenta cómo hay que llevar a cabo o cómo podemos integrar estos aspectos preventivos en el diseño, tenemos que decir que es fundamental que durante el diseño se lleve a cabo un análisis de las afecciones que pueden tener las decisiones constructivas sobre las condiciones de trabajo a las cuales van a estar expuestos los trabajadores. Identificar qué peligros implica cada una de estas decisiones, ver cómo se pueden resolver estos peligros, seleccionar aquella solución que sea la más adecuada desde el punto de vista preventivo y será la que nos quedemos. Tenemos que pensar también que nos van a quedar riesgos residuales y que estos riesgos residuales pues no nos va a quedar más remedio que resolverlos con protecciones colectivas permanentes, a ser posibles, protecciones colectivas, y a ser posible, cuando no sea posible, mejor dicho, pues recurramos a las individuales. En conclusión, y para cerrar, pues tenemos que decir que durante el proceso de diseño no es ni más, bueno, la integración en el diseño no es ni más ni menos que un proceso de análisis y de toma de decisiones cuyo conclusión quedará recogido en el proyecto, y este proyecto deberá recoger las características técnicas de las protecciones, de las soluciones constructivas,
de los elementos constructivos que hemos instalado, como por ejemplo medio de acceso, así como las informaciones necesarias para que podamos llevar a cabo un mantenimiento adecuado tanto de la cubierta como de todos estos elementos que estamos comentando para que los trabajos se puedan realizar de manera segura. Y ya en conclusión, a tu pregunta, que es ¿qué materiales ha hecho el Instituto? Creo que era importante hacer esta introducción. El Instituto ha elaborado a lo largo de su historia diferentes materiales porque somos conscientes que la integración de la prevención en fase de diseño es fundamental de cara a eliminar riesgos. Así podemos destacar en primer lugar las NTPs 1126, 1127 y 1128, que son específicas de integración de la prevención en obras de construcción y que nos establecen unos principios y unos fundamentos necesarios para poder llevar a cabo esta integración de la prevención en proyecto. Y podemos destacar que estas NTPs dicen, bueno, esto del diseño es algo que no se hace, ¿no? Pues incluye un ejemplo práctico concreto para la modificación de un depósito, con lo cual podemos hacer integración de la prevención para diseñar o modificar un elemento que ya tenemos ahí. O sea, no es, vamos a centrar el diseño solamente en obra nueva, ¿no? Pero también lo podemos hacer para obras existentes. También quiero poner en valor una publicación que se hizo hace algunos años, que es el documento conocido como metodología BIM, oportunidades para integrar la prevención de riesgos laborales a lo largo del ciclo de vida de una construcción. Es un estudio en el cual pues, se analiza cómo esta metodología puede contribuir a integrar la prevención a lo largo del ciclo de vida de una construcción. Y por último, comentar dos documentos que se han publicado recientemente, que no son propiamente del instituto, pero en los cuales hemos colaborado muy directamente en su elaboración, que son los documentos de orientaciones para integrar la prevención de riesgos laborales en el diseño de cubiertas y específico de cubiertas y consideraciones para integrar los aspectos preventivos también en el diseño de cubiertas, que es un aspecto un poco más técnico. Han sido elaborados dentro del grupo de construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está todo accesible en la página web del instituto. Totalmente accesible y descargable y gratuito. Sí, muy bien. Pues hemos estado hablando del perfil de riesgos y accidentes. No sé si ese mismo perfil se recoge para la mujer en el mundo de la construcción. No sé si Irene nos puedes orientar un poco cuáles son los riesgos que más afectan a las mujeres en este sector. Sí, pues en primer lugar quería mencionar que en la película los obreros hablan como de que es un orgullo construir algo con sus manos, y esto aparece también reflejado en la literatura científica cuando las mujeres que trabajan en el sector hablan de que es una recompensa muy grande para ellas ver algo, o sea, el producto de su esfuerzo, ¿no? Pero estamos viendo que ellas pues tienen más barreras para acceder y además tienen una exposición diferente a los riesgos a pie de obra. Algunos aspectos que se repiten con más frecuencia en la revisión bibliográfica, por ejemplo, es el tema de la formación. Ellas tienen más dificultades para acceder a una formación adecuada y esto se debe porque en las obras de construcción hay una tendencia a transmitir la información de manera informal de las personas con más experiencia a las nuevas incorporaciones, ¿no? Entonces, la literatura científica concluye que hay un problema porque hay una reticencia a transmitir esta información a las mujeres que se incorporan a una obra de nuevas, ¿no? Entonces, ellas tienen que aprender ciertas cosas por su cuenta y esto puede suponer riesgos psicosociales y además también aumentar las probabilidades de sufrir un accidente de trabajo. Otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo es, por ejemplo, la falta de aseos adecuados. Aunque la normativa obliga a que las empresas deben disponer de aseos separados para hombres y mujeres, muchas obras prescinden de ellos y entonces esto que puede parecer una tontería lleva a que las mujeres evitan beber agua durante la jornada y por lo tanto le puede provocar problemas de salud como puede ser, por ejemplo, un golpe de calor. Además también muchos de estos aseos no cuentan con lavabos con agua corriente, lo que dificulta mantener una adecuada higiene en general, pero especialmente cuando las mujeres tienen una menstruación. Otro de los aspectos que se repite habitualmente es la desigualdad en el acceso a equipos de protección individual que sean adecuados para ellas. Esto ya, por ejemplo, las compis de Sevilla redactaron un artículo de nuestra revista al respecto y es que
los EPIs, el problema no es solo el tallaje, sino la forma de diseño, que estábamos hablando, ¿no?, del diseño antes, porque se ha diseñado conforme a las características antropométricas masculinas, y esto hace que haya claros problemas de ajuste al cuerpo femenino. Es decir, ya no es un problema de que haya más tallas pequeñas o grandes, sino que no se ajustan a la morfología femenina. Y esto, por supuesto, es evidente, por ejemplo, con el tema de las protecciones respiratorias, porque no protegen frente a los agentes químicos peligrosos si no se ajustan, pero también es un problema cuando los guantes demasiado grandes, la ropa demasiado suelta, se pueden quedar atrapados en la maquinaria, o si el calzado de seguridad no es de una talla adecuada y provoca que las mujeres tropiecen. Y además esto hace que las mujeres sientan que que les impide realizar su trabajo de forma adecuada y las hace parecer poco competentes. Entonces, muchas de ellas prescinden de utilizar los equipos de protección individual, lo que genera una mayor exposición a riesgos. Además, también en cuanto a los aspectos psicosociales, ya he comentado antes, por ejemplo, la parte de conciliación, pero también hay otros factores de riesgo como son las cargas excesivas de trabajo, o que a ellas se les asignan tareas que no son apropiadas a la formación que tienen, o se les asignan roles más de amortiguación, como puede ser llamar a los clientes para agendar una reunión que puede ser complicada. Entonces, esto, junto con la percepción negativa que hay de las mujeres en el sector, hace que ellas sientan que se deben esforzar más para probar su valía, y por supuesto esto genera una fatiga física y mental que vuelve a aumentar las probabilidades de sufrir un accidente de trabajo. Además, como he mencionado anteriormente, hay también unos elevados índices de acoso e intimidación y otras formas de violencia psicológica en el sector, que además por parte de las empresas y las personas que trabajan en las obras de construcción admiten que es algo que se permite y que no estaría normalizado en otros sectores. Además, las mujeres indican que cuando estas situaciones de acoso tienen que ver simplemente con el hecho de ser mujer, se intensifican las situaciones de exclusión y violencia que viven en el sector de la construcción. En la revisión bibliográfica se ha encontrado que el riesgo que aparece con más frecuencia es el acoso sexual y por razón de sexo en las obras de construcción, y que sus manifestaciones son variadas, como pueden ser apodos con connotaciones sexuales, comentarios denigrantes, bromas sexuales persistentes, el uso de lenguaje sexista, la exposición de material pornográfico en zonas comunes, y comportamientos sexuales depredatorios que han podido poner en riesgo la seguridad física de las trabajadoras. Entonces, esto provoca que las trabajadoras del sector experimenten un sentimiento de soledad en la industria, y que se sientan excluidas, no disfruten de su trabajo y desconfíen de sus compañeros. Así que, para terminar, quería leer los testimonios de unas trabajadoras, por ejemplo, una operaria de 2022 que decía, de un estudio de 2022 que decía: la ingeniera tuvo que cambiar su número de teléfono porque le acosaban los hombres de las obras. A otra le grabaron cuando se duchaba en los vestuarios. Otra participante joven de 23 años decía: yo soy muy tímida y me incomodaban los hombres en las obras. Solían silbarme y hacerme comentarios inapropiados. A veces eran muy explícitos y me daba pánico ir a trabajar. Y por último, el testimonio de una electricista que decía: trabajé con un electricista en una obra en un ático. Para acceder teníamos que arrastrarnos a 4 patas. Me hizo pasar delante de él todas las veces mientras duraba la obra. Bueno, muy revelador. Pues vamos a mirar ahora hacia el futuro, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es la visión también por parte de Cristina Jarreño, desde tu experiencia profesional en el Instituto Valenciano de la Edificación. ¿Cómo se ve el futuro de este sector y en general, bueno, o más concreto sobre la seguridad y la salud en el trabajo?
Bien, pues yo quería agradecerte, Belén, la invitación para participar en esta jornada, porque así podamos explicar un poco lo que hacemos en el instituto, porque como bien decías, trabajo en el departamento de investigación, pero luego lo que queremos es llevar esa investigación transformarla en herramientas que sean útiles para los agentes del sector de la construcción, como luego explicaré más adelante. En cuanto a tu pregunta, por ejemplo, creo que estamos ante dos contextos que está cambiando la normativa y lo que ya habéis mencionado, tenemos un problema social de la falta de mano de obra. Entonces tenemos que construir más edificios con menos impacto medioambiental y con menos obreros, con lo cual parece que la tendencia tenga que ser la digitalización y la industrialización. Lo que pasa es que antes de meterme un poco en estos temas me gustaría contextualizar y irnos un poco a datos a unos años antes, porque por ejemplo ya en el año 2022 en el informe de prospectiva estratégica de la Comisión Europea nos decía que las edificaciones van a aumentar y que el 80% de la población en Europa vamos a vivir en ciudades para el año 2050. Luego, además, conforme se publicó en la propia Plataforma Europea de la Construcción en este mismo año, lo que nos dice es que el sector de la construcción en España es un sector que tiene el reto de descarbonizar sus actividades. Como sabéis, el consumo de los edificios representa como un 40% del consumo energético en Europa y además representa el 30% de los residuos que se producen en Europa. Y esto incorporado a la falta de relevo generacional que habéis mencionado y la falta de mano de obra cualificada, pues es lo que ha hecho que en diciembre del año pasado la Comisión Europea adoptara la Estrategia para la Construcción de Viviendas. Esta estrategia que tiene, pues tiene 4 objetivos: aumentar el número de viviendas, la oferta de vivienda, promover la sostenibilidad, fomentar la digitalización y promover una mano de obra cualificada. En este sentido, pues también cabe nombrar, como había dicho antes, lo de la legislación, cabe nombrar la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que junto con la Renovation Wave lo que hacen es que los edificios, tanto los nuevos como los que se van a rehabilitar, pues tengan que cumplir unas nuevas condiciones para cumplir esa eficiencia energética y esa sostenibilidad. Con lo cual lo que va a tocar es digitalizar los procesos y aplicar métodos industrializados. ¿Cuál es el valor que aporta la industrialización? Pues en principio hace que la calidad arquitectónica pueda llegar a ser mayor, que se reduzca el impacto medioambiental, tanto de la huella hídrica como del carbono, que se reduzcan los plazos de ejecución, que se incorpore de forma exponencial la mujer al sector de la construcción y sobre todo el incremento de la seguridad en el sector. Además, como dice la propia estrategia, tenemos una percepción pública generalizada negativa del sector de la construcción por las duras condiciones de trabajo. De hecho, una de las personas que escribe una de las notitas en las películas no solo ponen mejores deseos, sino que también uno de ellos dice que lo peor de su trabajo es trabajar bajo el frío extremo, por ejemplo. También tenemos una escasa seguridad y estabilidad laboral y los riesgos para la salud, como bien habéis explicado, pues que conllevan. Y entonces, esta industrialización, ¿cómo puede mejorar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el sector? Pues a trabajar en entornos controlados. No es lo mismo que un operario esté trabajando bajo unas condiciones extremas que se hagan en unos entornos ya más controlados. Con la automatización y la robótica, lo que va a hacer es que se introduzcan los robots colaborativos que para aquellas tareas que son más repetitivas o que son más pesadas, pues favorezca la inclusión tanto por género como por edad. Y por último, el cumplimiento normativo. La digitalización y los métodos industriales nos van a permitir cumplir estas normativas, estas exigencias normativas, pero con seguridad. Entonces la industrialización va a ser como nuestra herramienta de gestión de la seguridad y salud en el futuro. Y ya por terminar, que
quería recalcar un poco esto, ¿no? Que a lo mejor la directora del Instituto Valenciano de la Edificación en alguna ocasión ha comentado, y es que las directivas de eficiencia, o sea, la digitalización y la industrialización no son tendencias, sino que son la respuesta, son exigencias que nos está exigiendo la Unión Europea, mostrándolo con estas normativas de la Directiva de Eficiencia Energética, la Renovation Wave, que vamos a tener que cumplir unos estándares y unos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética bastante altos. ¿Y hay un horizonte temporal al margen de la directiva? ¿Se prevé que esto vaya a desarrollarse pronto? ¿Cuál es el plazo que...? Porque tiene que hacerse realidad, claro. Claro. Un sector... Los plazos además están un poco, ya se sabe que está promoviéndose el PERTE de la industrialización en España, que estamos a la espera de ver cómo se materializa, pero bueno, entiendo que, de hecho, desde el Instituto Valenciano de Edificación estamos colaborando también con esta nueva UNE que se está haciendo en relación a la industrialización, con lo cual está todo en marcha y se está favoreciendo, pero decirte un plazo exacto no sabría. Bueno, seguimos mirando al futuro y ahora vamos a preguntar a Antonio Santander qué podemos esperar, porque estamos enfrentándonos a un reto demográfico, de digitalización y reto climático también, y qué podemos esperar del futuro del sector de la construcción en términos de seguridad y salud en el trabajo para enfrentarnos a estos retos. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias al Instituto por la invitación a la Fundación Laboral de la Construcción, es un placer estar aquí con vosotros y planteas algo muy importante y a la vez muy inquietante. Yo creo que estamos en un punto de inflexión crítico de cómo tiene que evolucionar el sector. Antes has dado ya algunos datos sobre el porcentaje de las personas trabajadoras que tienen más de 45 años. Yo podría añadir un poco más. El 22% tiene más de 55 años, más de un 10% se jubilará en menos de 5 años, y todo esto en un momento en el que la mano de obra es necesaria. Hemos oído en muchísimos foros decir que se necesita muchísima mano de obra. Todo eso está implicando también, por ejemplo, cambios en la población inmigrante que está entrando en el sector de la construcción. En el año 2025, si no recuerdo mal, más del 25% de la población trabajadora era migrante, y era más o menos, había aumentado un 10% respecto al año anterior. Todo esto hace que el sector tenga que cambiar. Entran personas nuevas, culturas nuevas, formas de trabajo nuevas, formación de base nueva, y el sector tiene que adaptarse, y tiene que adaptarse a nivel general, pero tiene que adaptarse especialmente en términos de seguridad y salud en el trabajo. Son aspectos críticos que no podemos pensar que la seguridad y salud podemos establecer algo base que valga para todo el mundo, porque tenemos que creer que tenemos que adaptar esa seguridad y salud a las nuevas personas que van a entrar al sector de la construcción. Si pensamos en el cambio climático, en estos aspectos climáticos, no desvelo nada cuando decimos que cada vez hay más olas de calor, que la temperatura es mayor, y es un problema que, si bien se aplica a muchos sectores, a prácticamente todos los sectores, y de hecho ya la normativa cambió en el año 2023 a través del Real Decreto Ley 4/2023, que modifica el Real Decreto 486 del año 97, en el sector de la construcción es quizá un sector que se ve muy afectado por el cambio climático. De hecho, el Convenio General del Sector de la Construcción amplió esas medidas preventivas marcadas por la modificación del 486 a través del artículo 174 bis. Incluso las organizaciones firmantes del Convenio General también establecieron un protocolo de actuación ante situaciones meteorológicas graves, por así decirlo. La parte de seguridad y salud es clave en esta parte. De hecho, estos protocolos, el propio Real Decreto Ley establece que hay que hacer evaluaciones de riesgo específicas respecto a este tipo de actuaciones, incluso prohíbe el trabajo cuando no se pueda garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Es decir, tenemos que ir adaptándonos. Todo esto estamos en un momento en el que, como también ha dicho Cristina, estamos en un proceso de cambio, en procesos de digitalización. Quizá los procesos de digitalización han entrado desde un punto de vista más productivo. Aplicaciones que ayudan al control de obras, la metodología BIM que comentaba antes Diego, drones, robots. Estamos en un proceso totalmente de cambio que quizá, si bien entraban como un proceso inicialmente productivo, tienen que derivar, y de hecho lo están haciendo, derivando hacia aspectos más relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que aprovechar esos cambios, tenemos que seguir ese momento para ir introduciendo digitalización, ir introduciendo estos avances tecnológicos que ayuden a reducir los riesgos y ayuden a disminuir la siniestralidad un poquito en el sector de la construcción. Entonces, como digo, estamos en ese punto, yo diría que es un punto de inflexión, un punto en el que tenemos que aprovecharlo, tenemos que cambiar, ver qué es lo que necesitamos, analizar las necesidades para adaptarnos a todos estos cambios que ahora mismo estamos sufriendo en el sector. Sí. Irene, ahora te toca a ti mirar hacia el futuro. ¿Cómo lo ves? Pues históricamente los empleos masculinizados han servido, por supuesto, como fuente de ingresos, ¿no? Pero también como un elemento definitorio de la identidad masculina que está asociada a la figura del proveedor y de la fuerza física, ¿no? Entonces, la incorporación de mujeres al sector de la construcción está cuestionando este constructo y está poniendo de relieve el enfoque androcéntrico que está perpetuando unos roles de género, incluso con los avances tecnológicos que estamos viendo que hay tanto en el Tajo como en prevención de riesgos laborales. O sea, la construcción hemos visto que son actividades físicamente exigentes, que hay una exposición a fenómenos meteorológicos adversos, que se consideran espacios peligrosos y por lo tanto puede haber una justificación basada en los estereotipos sociales de que haya una segregación en el sector de la construcción. Pero no debemos olvidar que esto es una idea de nuestra cultura occidental porque, por ejemplo, en buena parte del antiplano andino las tareas asociadas a la construcción se consideran femeninas y las desempeñan las mujeres. Y también es algo de nuestra historia reciente porque hay estudios en España como los de Yanire Castrillo o de Sandrine Víctor que hablan del papel de las mujeres en las obras de construcción en la Edad Media, como en obras de retejado, empedramiento de calles, reforzamiento de diques, etc. Entonces, lo que opera detrás de esta segregación es, por supuesto, los roles tradicionales de género que tienen una visión negativa, sobre todo de las mujeres, y que perpetúan algo que nada tiene que ver con las diferencias biológicas. Y es que sigue siendo así, aun con los avances tecnológicos estos que estamos mencionando, como es la industrialización de la construcción, que decía Cristina, que has dicho como algunos aspectos relevantes, ¿no? Como la reducción de los tiempos de ejecución o también la reducción de la exposición al clima adverso, o bueno, otras mejoras, pero aún así no hay tantas mujeres que se estén incorporando, aun cuando hay menor movilidad geográfica, las jornadas ya no son interminables, se puede trabajar a tiempo parcial y se está utilizando, entre otras cuestiones, maquinaria especializada que sustituye a la fuerza bruta, ¿no? Entonces, hay algo que está faltando, que puede ser, por ejemplo, la falta de integración de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, pero también debemos de dejar de considerar los trabajos de las mujeres como trabajos de segunda. Y esto es algo que, por ejemplo, dice Karen Messing en su libro Ben Out of Shape, y es que los trabajos de las mujeres socialmente están considerados como de segunda, y esto se ve en los trabajos de la construcción porque a ellas se les asignan tareas auxiliares, se desaprovechan sus competencias técnicas y bueno, se les da roles de amortiguación y por lo tanto perpetúa la idea de que el trabajo de las mujeres no tiene una exigencia o no tiene tantas exigencias ni físicas, ni técnicas, ni emocionales,
y por lo tanto los problemas laborales de los puestos de trabajo que desempeñamos las mujeres no son importantes, como puede ser la exposición a riesgos, y no se les da la prioridad que merecen, ¿no? En cualquier caso, la ley de prevención, o sea, la prevención de riesgos laborales es clara. Se deben evaluar todos los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras en el lugar de trabajo, y además se debe adaptar el trabajo a la persona. Y esto me recuerda a los equipos de protección individual, que por ejemplo dice el Real Decreto 773 del 97 en su artículo 5 que estos EPIs deben proporcionar una protección eficaz y a tal fin deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de la persona y adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. Por lo tanto, se deben de tener en cuenta las características morfológicas de las mujeres, aunque ya es verdad que cada vez hay más disponibilidad de EPIs que sí que tienen en cuenta estas características y no son simplemente de color rosa, sino que también cumplen con la normativa, pero por supuesto las mujeres no se van a sentir integradas en un sector si cuando van a una tienda a comprar calzado de seguridad no hay un número menor del 40, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice una encuestada en un estudio de 2016 que dice: las empresas no nos tienen en cuenta, punto. Hacen una compra para los chicos y no se paran a pensar, oye, que tenemos 2 mujeres en el equipo, vamos a comprarles algo un poco mejor para ellas. Podríamos ser 20 mujeres en el trabajo y aún así no se acordarían de nosotras. Entonces hay que tener en cuenta pues, lo que están demandando las mujeres, ¿no? Tener en cuenta la opinión de las personas trabajadoras a la hora de hacer el diseño tanto de los EPIs como de herramientas manuales o incluso de los puestos de trabajo para respetar eso, para garantizar la protección de las personas trabajadoras. En cualquier caso, quería mencionar sobre los riesgos que más aparecen en la revisión bibliográfica y ya para terminar, que todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades independientemente del tamaño que tengan y a disponer de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Además, las empresas que tengan la obligación de contar con un plan de igualdad tienen la oportunidad de utilizarlo como una herramienta para integrar la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales y cumplir con el objetivo de proteger la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras y además respetar el derecho a la igualdad de trato. Muy bien. Antonio, antes has hecho mención a la evolución del sector. ¿Qué herramientas pone la Fundación Laboral de la Construcción para bueno, mirar hacia el futuro? Bueno, sobre todo para el que no lo sepa, los pilares fundamentales de la Fundación Laboral de la Construcción son la cualificación profesional, sobre todo a través de la formación, el empleo y la seguridad y salud. Y si bien siempre se comenta que la seguridad y salud tiene que ser transversal a todas las actividades, yo creo que también tiene que ser en el lado inverso, es decir, todas las actividades tienen que pensar en materia de seguridad y salud. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la Fundación Laboral pone a disposición del sector, y diría que casi para todos los sectores, pero sobre todo del sector, lo que ha comentado Irene antes, que es el Observatorio de la Construcción, donde se hace un análisis del sector. No podemos establecer herramientas, ni sistemas, ni políticas de prevención de riesgos laborales sin conocer cómo está el sector. El observatorio es una web, sobre todo, bueno, es algo más, pero los resultados los vemos a través de una web donde podemos ver cómo está evolucionando el sector a través de datos demográficos, de datos de licitaciones, de hipotecas, de visados de obra, de 1000 cosas. Se hacen estudios pormenorizados, como el que ha comentado Irene muy bien, sobre la mujer en el sector de la construcción, porque una de las herramientas que intenta potenciar la Fundación Laboral es la integración de la mujer en este sector masculinizado, como bien ha comentado Irene. Entonces, el observatorio es una de las herramientas importantes para la hora de conocer el sector. Pero luego tenemos la parte, como digo yo, de empleo. La Fundación Laboral, que está distribuida por todo el territorio nacional, tiene 56 centros y en prácticamente todos los centros dispone de servicios de orientación para el empleo.
Entonces buscamos ayudar a las personas a encontrar su camino hacia el sector de la construcción, qué es lo que necesitan, cuál es su posible itinerario formativo, cómo crear un buen currículum a la hora de encontrar trabajo. También ponemos en contacto a las empresas y a las personas trabajadoras. Esa es otra vía de búsqueda y de herramienta, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos en nuestro ADN la seguridad y salud. Por lo tanto, promovemos que cuando esas personas acudan a la obra a trabajar, tengan ya integrada esa formación en materia de seguridad y salud. Y luego ya lo que es seguridad y salud, es decir, nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, un servicio de asesoramiento. Bueno, y antes de nada, y relacionándolo también con lo de empleo, hace unos meses se publicó un chatbot que funciona con inteligencia artificial, que ayuda, es una especie de orientador online, pero que está... como bien decía Irene, no mira del exterior, no llega información que podría ser incorrecta, es decir, está nutrido solamente con información propia, con lo cual da orientaciones hacia una persona que busca buscar empleo o mejorar su posición laboral, también para orientadores, para buscadores de empleo, etcétera, etcétera. Y ya sí, en temas de seguridad y salud, comentaba que disponemos de un servicio que se llama Línea Prevención, que se compone de dos partes principales, por así decirlo. Uno es una página web, donde hay un montón de recursos, manuales, documentos, totalmente también, como en el instituto, totalmente descargables, totalmente gratuitos, donde informamos sobre jornadas de divulgación, donde mostramos, por ejemplo, las novedades que puede haber en materia de seguridad y salud, tanto en equipos de protección individual, etcétera, etcétera, y donde damos toda la información posible relacionada con seguridad y salud en el sector de la construcción. Y luego es un asesoramiento telefónico, con un número de teléfono gratuito, donde resolvemos, que son números que creemos que son destacables, llevamos más de 2 años o más de 3 años resolviendo más de 10.000 consultas en materia de seguridad y salud en el sector de la construcción. Y como exclusiva aquí, quizá en breve tendremos también otro chatbot, también nutrido con inteligencia artificial y nutrido con documentación propia, para ayudar a las personas a resolver esas consultas que pueden tener en materia de seguridad y salud. Muy interesante. Y con respecto a otras herramientas, como has mencionado, Diego, antes, la herramienta BIM, ¿nos podías, por encima, indicar alguna característica que pueda servir para la prevención de riesgos laborales o cómo integrarla? Sí, bueno, pues la metodología BIM, bueno, no se ha comentado, pero se ha hablado de digitalización, es digitalización pura y dura. Es una metodología relativamente nueva, vamos a decir, pero sus orígenes se remontan a los 80, con lo cual nueva tampoco es. Es cierto que se está implantando de una manera más importante en los últimos años. Preguntabas un poco cómo va a evolucionar esto, pues la metodología BIM parte su necesidad de utilización, en cierta manera, de algún aspecto que se cita en alguna directiva o decisión europea, y sobre todo en el plan BIM para la contratación pública en España, con lo cual, pues, que se fue publicado en el 2023, con lo cual, pues, las empresas que quieran contratar obra pública a partir de determinados importes, pues tendrán que empezar a utilizar la metodología BIM para hacer sus proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, pues es una metodología que se está empezando a utilizar progresivamente, paulatinamente. El sector de la construcción es un sector que no es muy dinámico en cuanto a los cambios, no es muy radical, sino que es progresiva. Entonces, bueno, pues se está intentando a utilizar de una manera progresiva. Dicho esto, pues tenemos que decir que algunas características, de manera muy resumida, pues tenemos que decir que es una metodología de carácter colaborativo que
entre sus virtudes permite que se traslade esta función de colaboración que permanece a lo largo de toda la aplicación de la metodología a las fases iniciales, de tal manera que puedes tener o contar con la información de todos los que van a participar en el ciclo de vida de un activo, cosa que desde el punto de vista preventivo es fundamental porque nos va a permitir, entre otros aspectos, que sepamos cuáles son las necesidades que van a tener el que va a utilizar el activo, el que lo va a mantener, qué problemas se encuentra. Entonces, si nosotros esa información la podemos tener en la fase de diseño, como estamos diciendo, podemos identificar el uso, podemos identificar los riesgos que pueden existir y adoptar medidas, y en la fase de diseño pues ya eliminamos el riesgo, elegimos la solución de diseño, elegimos entre las distintas alternativas aquella que sea más adecuada desde el punto de vista preventivo, con lo cual eso es una ventaja muy importante. Otra de las características de esta metodología es, como ha dicho Antonio, pues están pensadas para el sector, para la actividad productiva, y buscan pues que en la fase de diseño se concentre mucha actividad de tal manera que el producto que tú obtienes, el proyecto que tú obtienes, sea más funcional y desde un punto de vista más económico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros en la fase de diseño vamos a poder analizar las diferentes formas de construir, vamos a identificar las posibles desviaciones o, por así decirlo, como defectos que podemos cometer a la hora de diseñar en una maqueta digital, de tal manera que las identificamos, las corregimos en fase de diseño y no tenemos que hacer un reproceso con un incremento de coste. Pero esta medida, que aparentemente dice, bueno, pues se queda ahí en la parte productiva, no, pero desde el punto de vista preventivo también es fundamental, porque igual que hemos dicho justo ahora mismo, acabo de comentar, que nos va a permitir identificar, nosotros vamos a poder modelar y ver cómo va a ejecutarse la obra, vamos a poder identificar los diferentes riesgos, vamos a ver qué cosas podemos mejorar, pero no solamente para la ejecución de la propia obra, sino también para la propia explotación y mantenimiento del activo, con lo cual las ventajas son muy importantes. Otra de las ventajas, como he dicho, es la coordinación. Vamos a tener a todos los agentes intervinientes desde la fase inicial. Eso nos va a permitir que a la hora de la ejecución de la obra o de otras partes, pues nosotros podemos conseguir una coordinación más ajustada. O sea, podemos definir, tú vas a hacer la actividad en este momento porque no coincides con este, porque las actividades son incompatibles entre sí, cosa que es también muy importante desde el punto de vista preventivo. Y vengo diciendo que tenemos un elemento gráfico, tiene una componente gráfica importante, pero lo importante de esta metodología no es tanto la componente gráfica, sino la base de datos que está detrás. Esta herramienta tiene un elemento gráfico y una base de datos que van juntas, o sea, no podemos entender el elemento gráfico sin la base de datos, que la base de datos es lo que nutre y hace que funcione perfectamente la base gráfica. Entonces, nosotros podemos ir incorporando, gracias a esta ventaja que no está pensado para la seguridad y salud, pero que si nosotros incorporamos las informaciones y previsiones, esas que comenté en las preguntas anteriores, pues las vamos a tener disponibles para que cuando el señor que vaya a hacer el mantenimiento tenga la información. Información que se va a ir enriqueciendo a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, si yo diseño, ejecuto y según ejecuto, pero no, es que al final no lo hemos ejecutado de esta manera. Bueno, pues eso ya se incorpora en el modelo de tal manera que esa información no sea la que inicialmente se puso, sino que está actualizada a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Esa información va evolucionando, no es como el proyecto tradicional donde yo tengo el documento y modificarlo es complejo. En este caso, la información la voy actualizando de tal manera que todo el mundo tenga la información real de cómo es el activo en cada momento. Con lo cual, son muchas ventajas. Como digo, pues desde el punto de vista preventivo, pues nos puede mejorar la identificación de los riesgos y la selección de las soluciones constructivas más adecuadas, nos puede permitir llevar a cabo una adecuada coordinación de actividades empresariales, coordinar no solamente la ejecución, sino también en las actividades posteriores, nos puede permitir que el flujo de información sea lineal y que toda esa información esté actualizada en todo momento y que la gente tenga la información adecuada. Por ejemplo, si yo he metido en fase de diseño un producto concreto que puede ser ahora inocuo, pero según va pasando el tiempo, pongamos el caso del amianto en su momento, pues puedo saber en todo momento dónde tengo instalado el amianto, puedo saber cómo va a funcionar ese amianto, puedo saber a la hora de eliminar lo que tengo el amianto, o puedo saber qué actividades se hicieron previamente en este emplazamiento. Yo puedo digitalizar un espacio, este edificio lo podemos digitalizar, incorporamos la información y obtenemos un modelo digital que no va a ser propiamente un BIP, pero bueno, podemos funcionar algo así parecido, ¿no? Y con esa información yo puedo ir trabajando, o sea, no tenemos que pensar que la metodología BIM se ajusta exclusivamente a activos totalmente
tengo un espacio vacío y construyo algo, sino que también me va a servir para activos existentes. Con lo cual, pues las ventajas siguen siendo importantes. También lo puedo utilizar para algo que estamos hablando, que es la formación y la capacitación de la gente. La metodología BIM nos va a permitir que, si yo voy a hacer un trabajo en un espacio confinado, pues yo simulo mediante realidad virtual, porque yo tengo digitalizado ese espacio físico donde voy a hacer las actuaciones, yo te pongo a trabajar ahí, tú te familiarizas con el entorno, ensayas pruebas ante un entorno seguro, porque si tú fallas, no vas a sufrir un accidente. En cambio, si te suelto directamente en el espacio y cometes un error, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Con lo cual digo que la metodología BIM es una metodología colaborativa, participativa, que requiere mucho trabajo, pero que ofrece muchas ventajas si se toman en consideración estos aspectos preventivos desde las concepciones iniciales, o sea, desde que el promotor toma la iniciativa de hacer un proyecto. Abre muchas posibilidades. Y también, bueno, pues requiere una actualización y una capacitación, ¿no?, de las personas Por supuesto, que lo hay que usen. hacer una actualización de todos los que De participan. todo, claro. Y volviendo así a la formación, me dijo Ana ahora, ¿cómo describes el estado actual del ciclo formativo que impartes en términos de necesidad de actualización, los recursos que tenéis disponibles y bueno, pues cómo se adecúa a la demanda laboral? Pues yo creo que para el estado actual del ciclo, la verdad que es un momento bueno, es un momento positivo. Como he comentado, llevaban 25 años sin actualizarse los contenidos del ciclo. A diferencia de los planes de estudio de los máster universitarios, de los que nos hemos formado como técnicos de prevención de riesgos laborales de nivel superior, que sí veíamos como año a año esos planes, no anualmente, pero sí que periódicamente esos planes se iban actualizando. Para los técnicos intermedios se estaban regulando por una normativa del año 2001 a nivel nacional y había ya una necesidad de un cambio en el ciclo. En el año 2024 se aprueba un Real Decreto 958/2024, que además es el primero que adapta o que se adapta a la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional del año 2022, y que ha supuesto pues, una actualización de todos los contenidos del ciclo. Hay que recordar que en esta actualización ha participado la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene la sede en esta casa, en el Instituto Nacional, y así como los agentes sociales, centros educativos, y yo creo que en ese sentido pues, han hecho un buen trabajo. Tenemos en formación profesional a las asignaturas las llamamos módulos profesionales, y tenemos dos que hacen un estudio detallado del sector de la construcción. Una de ellas es condiciones de seguridad y seguridad industrial, que por primera vez hace un estudio detallado de las actividades peligrosas del anexo 1 del Real Decreto 39/1997, en concreto en cuanto a los trabajos en altura y los trabajos con riesgo de sepultamiento y hundimiento. Y también el módulo de estructura de la empresa y prevención de riesgos laborales, que por primera vez va a transmitir al alumnado conocimientos concretos de la documentación que se maneja en las obras de construcción, el libro de incidencias y demás gestión documental que afecta al sector. Por eso, en cuanto a la actualización de contenidos, yo creo que se ha hecho un esfuerzo pues muy grande. En cuanto a los recursos disponibles, pues bueno, siempre van a ser escasos. Ojalá podamos transmitir esos conocimientos de la metodología BIM al alumnado en el aula, pero va a ser complicado. No obstante, siempre los centros educativos tienen un contacto directo con organizaciones que le permiten esa actualización constante, como son las jornadas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los organismos especializados en prevención de las comunidades autónomas, a los que yo quería hacer referencia. Aquí en Madrid tenemos el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está haciendo un esfuerzo muy importante en la actualización de contenidos del sector, y por supuesto otros organismos como la Fundación Laboral de la Construcción o los agentes sociales
meses en la aplicación de la estrategia española de seguridad y salud. Nosotros aquí en Madrid tenemos contacto con sindicatos, con patronales que a través de la aplicación del 7º Plan Director de Seguridad y Salud ya en la Comunidad de Madrid nos hacen campañas formativas específicas de construcción para el centro educativo, y eso lo agradecemos siempre. Y bueno, pues es eso, necesitamos más recursos, más formación, sí, pero bueno, es verdad que el nuevo plan de estudios del ciclo incorpora la fase de formación en empresa, que por primera vez permite que tanto el alumnado de primer curso como el alumnado de segundo curso hagan un periodo de prácticas en empresa. Las prácticas han pasado de ser 385 horas a 500 horas, que les permiten pues, ver de forma mucho más en contacto con la realidad lo que demanda el mercado laboral. Y eso yo creo que siempre va a ser bueno. Por eso, como conclusión, yo creo que a día de hoy estamos satisfechos con el estado del ciclo en sí. Muy bien. Y como estábamos hablando de la evolución que esperamos del sector, Cristina, ¿cuáles son las competencias que habéis identificado que se exigen en un sector que mira al futuro, como has mencionado antes? Bien, pues en este sentido me gustaría volver un poco también a la estrategia de la construcción de viviendas, porque ahí en su cuarto pilar se centra en las personas y en las competencias. Aparte de lo que hemos hablado de que ya sabemos que hay desequilibrios por género, por relevo generacional, etc. Las competencias tenemos que actualizar al sector también para poder adaptarnos a estas nuevas normativas. En ese sentido, la propia estrategia dice que los programas de la Unión Europea que apoyan a aquellas iniciativas para actualizar en competencias al sector se valoran de forma positiva, pero se deben adaptar a lo que son las necesidades reales del sector. Entonces, aquí es donde me gustaría hablar de un proyecto europeo en el que estamos participando. Se llama InsideCov y presenta una red de centros de excelencia vocacional en 6 países de la Unión Europea y se centra sobre todo en mejorar las competencias del sector de la construcción. Lo que quiere promover es la innovación local, el desarrollo regional y basándose en un diseño curricular en 3 niveles. Por un lado, la digitalización, de la que hemos estado hablando. Por otro lado, la capa verde, incluyendo tanto eficiencia energética como la sostenibilidad medioambiental. Y por último, la inclusión. Es uno de los enfoques que quiere llevar. Entonces, en este proyecto estamos participando el Instituto Valenciano de la Edificación, junto con la Fundación Laboral de la Construcción, otras entidades españolas y otras entidades a nivel europeo. Y lo que hemos hecho este primer año es intentar precisamente ver cuáles son esas necesidades por parte de la industria, del sector. Como conclusión genérica, a nivel europeo, es como que las competencias en seguridad y salud ha sido la prioritaria, es la que... Luego hay a lo mejor pequeñas diferencias por países, pero es obvio que hay que actualizarse y hay que actualizar De hecho, muchas de las ofertas de empleo que estuvimos evaluando para realizar este análisis es que te demandaban que las personas tuvieran un curso de prevención en riesgos laborales de determinadas horas. Hace poco el Observatorio Europeo de la Construcción también en este mes de enero publicó el informe analítico sobre la construcción, que viene un poco también a refrendar estas competencias, que hay que basarse en las competencias digitales, las verdes, pero bueno, teniendo en cuenta la sostenibilidad y las competencias transversales también. En cuanto a competencias digitales, pues Diego ya ha mencionado muchas, ¿no? Desde los modelados 3D, el utilizar y poner la información en capas con el BIM para poder llegar a esos gemelos digitales, hasta podemos hablar también de equipos de toma de datos como son los sensores, los escáneres láser, el Internet de las cosas. También hay equipos que incorporan realidad virtual y realidad integrada, que de hecho con muchos de ellos ayudan también a que en el sitio con los equipos tienen estos dispositivos y pueden
volcar esa información a su modelo digital. Y por supuesto la inteligencia artificial. Entonces, el sector de la construcción en España, llevamos tiempo ya oyendo hablar de drones, de sensores, pero es como que no está lo suficientemente maduro todavía. También en cuanto a competencias verdes, en este proyecto que he mencionado, por ejemplo, el resultado que ha salido en España es que hay que fomentar la rehabilitación energética, plantear estrategias de rehabilitación, la incorporación de energías renovables, el tener en cuenta los sistemas inteligentes para la gestión de la energía en los edificios y por supuesto la resiliencia al calor. En este sentido me gustaría nombrar, porque en el IBE, como he dicho antes, tenemos unas cuantas herramientas para ayudar a los agentes del sector de la construcción. Voy a mencionar una herramienta que se llama Renueva, que lo que hace es evaluar el impacto de tu rehabilitación a nivel energético. Es una herramienta muy sencilla que está disponible online. Tú clicas en el mapa y te dice, señalas dónde está tu edificio y te dice cuál es el consumo energético de tu edificio en base a unos modelos. No está leyendo la factura de tu edificio. Entonces te plantea unos escenarios de rehabilitación, con lo cual tú puedes, a nivel de usuario, poder elegir en base a tus circunstancias personales cuál es la que más se adapta. Así de una manera rápida. Tenemos también la herramienta Turia, que es una herramienta que sirve para evaluar los proyectos tanto de edificación como de obra civil por su impacto medioambiental. La Directiva de Eficiencia Energética, de hecho, nos dice que para el 2030 todos los edificios debemos proporcionar este tipo de datos. Con lo cual, esta herramienta sirve tanto como para que las administraciones puedan incorporar requisitos medioambientales en las licitaciones públicas, como para que a cualquier proyectista les sirva para tomar aquellas decisiones y diseñar aquellas soluciones que van a tener al final un menor impacto medioambiental. Y por último me gustaría hablar del catálogo de materiales para la descarbonización de la construcción, que es un catálogo que están los materiales que se han seleccionado por ser naturales, sostenibles y van a tener un bajo impacto medioambiental. Esto entre otras herramientas, pero disponemos de otras también en el IBE. Y luego continúo, las competencias en seguridad y salud son las que hay que seguir favoreciendo. De hecho, en este proyecto estamos en este año ya desarrollando, haciendo el diseño curricular de las competencias en eficiencia energética, en sostenibilidad, en digitales, pero también en seguridad y salud y con la integración, la inclusión incorporada, por lo cual estas formaciones van a tener que ser adaptadas. De hecho, los materiales de formación que se van a producir, que van a estar disponibles, se van a traducir también con inteligencia artificial, no solo a los países, a la lengua de los países de los que estamos participando, sino también a la lengua mayoritaria de las personas inmigrantes en ese país, por ejemplo, para poder favorecer, como hemos visto en la película, la mayoría no son de Bruselas, eran inmigrantes. Entonces, un poco para intentar favorecer su inclusión. ¿Y cómo pueden ayudar esto a reducir la siniestralidad? Pues con los modelos digitales, Diego ya lo ha explicado muy bien. Todo lo que esté digitalizado puedes prevenir tener que rehacer trabajos en obra. En cuanto a la industrialización, con la estandarización y el control, pues tenemos tareas más repetibles, por lo tanto están más controladas y se reducen los riesgos. En cuanto a las competencias verdes, hay que actualizar la formación y que sea accesible, porque si hay nuevos materiales, nuevas técnicas, pues todos deben estar actualizados, debes saber cómo se instalan, cómo funcionan y cómo deben mantenerse, para así poder también mejorar su seguridad y salud. Y en cuanto a la inclusión y diversidad, pues cuando profesionalizamos, planificamos y estandarizamos, reducimos mucho la improvisación. Y entonces estamos fomentando esta cultura preventiva, que es un poco por la que estamos también aquí. Antonio, ¿son necesarios cambios? Porque estamos hablando de competencias para la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Son necesarios cambios relativos a la impartición de la formación en seguridad y salud? Pues yo creo que sí. Sobre todo para reducir accidentes
Sí, Por- disminuir esa Sí, siniestralidad, actos inseguros. esos datos de siniestralidad y esos, bueno, algunos de ellos vienen por circunstancias técnicas y otros también por, como bien dices, actos inseguros. Sí, yo creo que es totalmente necesario esos cambios. Como acaba de comentar Cristina, se hace necesario también que las personas migrantes comprendan y entiendan qué se les quiere transmitir. Entonces, los temas de la traducción por la IA están llegando, es decir, ya existen traductores simultáneos, es decir, un formador o una formadora con un micro y cada una de las personas que están recibiendo esa formación tiene un dispositivo y está recibiendo esa formación en su idioma. Ahora mismo estamos hablando, creo, la última vez que estuve leyendo información, estos dispositivos son capaces de traducir hasta 150 idiomas. Eso favorecerá que la transmisión sea correcta, sobre todo teniendo en cuenta los datos que comentaba al principio, de que un 25% de las personas que están trabajando en el sector de la construcción son migrantes. Entonces, eso es una parte fundamental y una parte que afecta mucho a los procesos de digitalización. Pero tenemos que dar un paso más. Yo creo que es algo que no es nuevo, que se ha comentado muchísimas veces, pero que la formación en materia de seguridad y salud no tiene que ser un módulo adicional y anejo al resto de formación. La formación tiene que cambiarse para que realmente sea integrada dentro de un proceso formativo. Esa formación, además, tiene que ser, esa formación, sobre todo la formación de base, tiene que ser una formación práctica. Es decir, esa formación práctica y con una integración de la seguridad y salud es como empieza a ser efectiva. Yo creo que desde los grados formativos de formación profesional, en lo que más nos toca a nosotros como Fundación Laboral, sobre todo los de edificación y obra civil, son aspectos clave. Es decir, que una formación sea práctica desde el inicio, que esté integrada la seguridad y salud, es fundamental, porque además eso hará que esas personas que acudan se sientan a gusto, se sientan seguras y que den el paso a entrar en el sector de la construcción, porque lamentablemente no todo el mundo que acaba estos ciclos formativos acaba en el sector de la construcción, y eso es preocupante, porque ¿qué es lo que no hemos conseguido? Entonces, yo creo que tendremos que mejorar esa formación para que vean las bondades del sector de la construcción y que sigamos en esa vía también de atraer a mujeres al sector. Desde la Fundación Laboral se está intentando trabajar. Yo cada vez que voy a ver una acción formativa de formación profesional o certificados de profesionalidad y veo mujeres, yo me lleno de alegría. Sí que es cierto que casi todas las mujeres acuden a ciclos formativos relacionados con instalación de placas de cartón yeso o sobre todo de pintura, pero cada vez hay más y además yo noto cómo ellas se sienten muy a gusto, se sienten muy respaldadas y que es un trabajo que les gusta. Lo que hay que hacer también, naturalmente, es trabajar para que luego cuando vayan a la obra no se den las circunstancias que ha estado comentando Irene. Y la parte práctica es fundamental, es decir, si una persona está aplicando esa parte práctica, cuando vaya a la obra lo va a tener todo mucho más fácil. No va a ser algo totalmente distinto a lo que ha recibido en esa acción formativa, por así decirlo. Y si hablamos un poquito fuera de esa formación básica, por así decirlo, esos certificados, pues también hay que intentar empezar a meter estos cambios de digitalización, hay que empezar a introducir nuevos elementos que dinamicen la formación, ya sea Serious Game o, como decía Cristina, realidad virtual, que ya existen módulos formativos realizados a través de realidad virtual. Esto, además de que lo visualizan más, eso hace que se sientan más integrados, que haya menos momentos de desconexión de la formación, porque existen esos momentos, hay que intentar reducirlos para que todo sea mucho más fluido y que sea mucho más fácil. Sin olvidar también que tenemos que empezar a desarrollar nuevas acciones formativas
relacionadas con todos estos cambios que estamos hablando durante esta jornada. Metodología BIM es una metodología ideal. Yo creo que una vez que se implante va a ayudar mucho a reducir la siniestralidad, pero hay que formar a las personas en la metodología BIM. Nosotros en Fundación Laboral sí que tenemos itinerarios formativos enteros que van desde el inicio hasta el final en metodología BIM, pero todavía nos cuesta que la gente empiece a desarrollar esos módulos formativos. Yo creo que tenemos que dar ese paso de modificar esas necesidades y que, por ejemplo, la metodología BIM y otros cambios tecnológicos que están entrando en el sector, como la construcción industrializada y demás, tenemos que potenciar que haya más formación en esos campos para ir mejorando en todo lo que es aspecto de seguridad y salud y disminuir los datos de siniestralidad laboral. Y así, bueno, estamos ya a punto de terminar, pero bueno, tenemos la mirada siempre en la formación profesional también. Ana, ¿cómo ves, consideras que el ciclo de formación profesional está preparado? Algo has apuntado, pero para los retos que tenemos. Pues como comentaba, ahora este curso académico por primera vez se ha empezado a implantar un nuevo plan de estudios que se adapta ya a la nueva Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que por primera vez, aludiendo a lo que ha comentado Antonio, introduce unos módulos transversales sobre digitalización y sostenibilidad en todos los ciclos formativos. Entonces eso va a ser un buen aliado ya también en los ciclos de edificación y obra civil. En el caso concreto del ciclo formativo de prevención de riesgos profesionales, el módulo de digitalización da la oportunidad de trabajar con el alumnado la importancia de todas las tecnologías habilitadoras digitales de las que habéis estado hablando, como por ejemplo la realidad virtual y aumentada, como por ejemplo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todo aplicado pues, al sector de la construcción. Cómo puede ayudar en esa adopción de medidas de seguridad y salud. Igualmente, el módulo de sostenibilidad nos permite trabajar con ellos la importancia de aplicar en las empresas del sector de la construcción todos los criterios ambientales, sociales, de gobernanza, que deben guiar los criterios y las estrategias en las empresas. Así como también se puede trabajar con ellos los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente los relativos a los de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo de el ODS 3, sobre salud y bienestar, el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico y el 16 paz, justicia e instituciones sólidas, que solemos trabajar en el aula con los alumnos para hacerles ver esa importancia de la sostenibilidad en el trabajo que desarrollan. Y en cuanto a las competencias profesionales que son interesantes que adquieran, por lo que hemos comentado en esa alusión que hacían los alumnos que ya están a pie de obra, en esas deficiencias que encuentran o en esa resistencia de los trabajadores a que cumplan con las medidas de seguridad, a que el nuevo ciclo incorpora a través de un módulo asignatura que se denomina Itinerario Personal para la Empleabilidad 2, las llamadas soft skill o habilidades blandas, como por ejemplo la importancia del liderazgo, del trabajo en equipo, de la gestión del tiempo y de las emociones, la toma de decisiones, la resolución de problemas, y eso es una oportunidad para que estos alumnos pues adquieran todas esas herramientas para poder transmitir a esos trabajadores, a esos operarios, el cómo hacer su trabajo en condiciones seguras. Uno de los aspectos también que considero claves y que nos da la oportunidad además este nuevo módulo es trabajar con ellos la comunicación asertiva. Los nuevos estudios incorporan estrategias de inteligencia emocional que van muy dirigidas pues eso, a trabajar con ellos esa comunicación asertiva. Y eso es lo que yo creo que en un futuro les va a permitir a estos técnicos intermedios llegar mucho más allá con los trabajadores. Bien.
Y ya por último, bueno, me gustaría dirigirte una pregunta, Cristina, porque hemos hablado de un nuevo paradigma también, materiales, tipo de edificios. ¿Cómo puede afectar esto a la calidad también de la salud de las personas que habitan los edificios, ¿no? La calidad del ambiente interior? Si esto también puede verse beneficiado, ¿no? En una mejora de las renovaciones de aire, de bueno, evitar estos daños que también tenemos, parte de la prevención de riesgos laborales y de bueno, los problemas que tienen algunos edificios relacionados con la calidad del aire. Efectivamente, está muy bien que centremos la seguridad, sobre todo la salud y el bienestar, no solo durante la construcción del edificio, sino que lo ampliemos también a la fase de uso del propio edificio, porque al fin y al cabo las personas pasamos como un 80% de nuestro tiempo encerrados en interiores, trabajamos, vivimos en edificios y entonces al final esa calidad del aire nos va a afectar y se convierten en una cuestión pues, de salud pública, ¿no? El tener edificios saludables. ¿De qué depende esta calidad ambiental que tenemos en los interiores? Va a depender desde factores tanto físicos como las condiciones lumínicas que tengamos, un confort térmico, un confort acústico, radiaciones electromagnéticas, hasta los factores químicos, como puede ser una contaminación del aire, factores biológicos e incluso los factores psicosociales. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la calidad del aire, el aire limpio es un requisito de bienestar para la salud de todos. ¿Qué es lo que determina esta calidad del aire en un edificio? Pues la va a determinar desde la contaminación que tengamos en el exterior, porque los edificios no son estancos, tienen grietas, tienen filtraciones o incluso ventilamos, porque hay que ventilar, entonces todo lo que hay en el interior pues, va a entrar allá. Perdón, todo lo que hay en el exterior va a entrar al interior. Las actividades que realizamos dentro de los edificios afectan también a esta calidad. Los materiales con los que recubramos los edificios, con los que los construimos, va a afectar, por supuesto. Si me centro, por ejemplo, en la calidad del aire exterior, pues esta está regulada por la directiva del 2008 relativa a la calidad del aire y una atmósfera más limpia. ¿Vale? Establece unos valores límite para determinados contaminantes que no se superen su umbral para que no dañe a nuestra salud o que no afecte al medio ambiente. El año pasado se ha actualizado esta normativa y ha disminuido esos umbrales, que van a entrar en vigor a partir de diciembre de este año, por ejemplo. Y hay que recordar que el Pacto Verde Europeo lo que establece es que para el 2050 debemos alcanzar una neutralidad en contaminación del aire, del agua y del suelo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros, por ejemplo, la calidad del aire que hay en nuestra ciudad? Pues, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente tiene una aplicación que es muy sencilla, tú ves en la aplicación, en un mapa, y te dice el índice de calidad del aire que hay en la zona donde tú estás o en la ciudad a la que tú quieres ir. Esto se basa pues, en todos los datos que están proveyendo las redes de medición de calidad del aire en todas las ciudades de Europa. Si vamos a la ocupación y a la actividad, cualquier actividad que hagamos, desde limpiar, los productos de limpieza que emiten diferentes compuestos orgánicos volátiles, si nuestra casa está ubicada en una zona donde puede haber granito que puede emitir radón, hasta nosotros mismos emitimos una serie de compuestos orgánicos volátiles, CO2, una serie de aerosoles. Entonces todo esto va a hacer que el aire del interior pues, se vaya contaminando. Lo que ha hecho la normativa es, por ejemplo, ha tomado el CO2 porque es el que sabemos su tasa de generación y la tasa a partir de la cual empiezan a aparecer molestias, y la utiliza para regular la calidad del aire dentro de los edificios de viviendas, en el Código Técnico de la Edificación, en el documento 3 relativo a la calidad del aire, luego está el 6 que es relativo a la calidad para evitar los riesgos del radón, y en otros edificios que no sean de viviendas está regulado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Y por último, en cuanto a los materiales, es que hasta los muebles,
Las pinturas, todo lo que construimos en nuestro edificio también emite compuestos orgánicos volátiles, con lo cual lo ideal sería adoptar o utilizar aquellos que tienen unos coetiquetados ecológicos que nos dicen que son bajos en emisiones. Entonces, si tenemos un poco en cuenta todos estos criterios, nos van a ayudar a tener una mejor calidad del aire, porque la directiva de eficiencia energética sí tenemos que tener edificios más eficientes, más estancos, pero deben estar bien ventilados y con una buena calidad para evitar que aparezca el síndrome del edificio enfermo, por ejemplo, que es una enfermedad que reconoció la Organización Mundial de la Salud en el año 82. Y bueno, pues hay que evitar este tipo de cosas. Y esto es todo por mi parte. Pues antes de despedir a nuestros ponentes, yo quería comentar que estamos celebrando el aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 30 años. También se ha declarado el año como Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en España. Y bueno, a colación de esta película, les quería decir que aquí en este edificio, en el instituto y en el resto de edificios del Instituto Nacional, en las sedes de Sevilla, Barcelona y Baracaldo, se han hecho diferentes obras y renovaciones y todavía no hemos encontrado ningún mensaje de ninguna de las personas que han trabajado en las obras en este edificio. Este en concreto es antiguo y bueno, lo que sí que hemos encontrado en los sótanos del edificio ha sido un archivador que, si me lo pasáis por favor, probablemente es incluso de antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, como no hemos encontrado ningún papelito, ningún mensaje de los trabajadores y las trabajadoras de esto, voy a invitar a los ponentes a dirigir un mensaje para las futuras generaciones. Voy a ir pasando papelitos y lo vamos a meter aquí en la cápsula del tiempo, que la hemos encontrado vacía, pero con los papelitos, o sea que la vamos a ir llenando. Y nada, por invitaros a escribir vuestro deseo para la posteridad. ¿Os hace falta algún bolígrafo? Gracias, Irene. ¿Alguno más? Pues nada, yo también voy a escribir mi deseo para el futuro y lo vamos a meter en el archivador ese de hace 40 años y vamos a esperar que pues, las generaciones futuras, dentro de, quién sabe, 30 años, encuentren, igual que hemos encontrado nosotras el archivador vacío, pues que lo encuentren lleno de mensajes de esperanza y de un futuro más seguro. Y bueno, también hago la invitación al público que nos ve, que si quiere hacernos llegar algún mensaje para el futuro, para los próximos 30 años, pues tenemos todos los canales del instituto abiertos para ello. Y nada, nosotros ahora, ¿ya habéis terminado? Vamos a proceder a meter los mensajes y dejaremos bien colocado el archivador para que lo puedan encontrar otras generaciones. Muy bien, pues con esto despedimos y damos gracias a los ponentes por toda la información que han compartido con nosotros y bueno, pues esperamos la próxima edición del Cineforum Antonio Iniesta para el año que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén.